olvides suscribirte a nuestro canal. La paz de Dios viva y reine en tu corazón. Hoy más que nunca, necesitamos escuchar la palabra de Dios. No como una costumbre, sino como una necesidad profunda del alma. Así como el cuerpo necesita alimento para vivir, el espíritu necesita la palabra de Dios para fortalecerse, madurar y recibir sabiduría desde lo alto. Te invito a abrir tu corazón, a dejar por un momento el ruido del mundo, y a dejar que este mensaje te hable, te edifique y te acerque más al Señor. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias para, hermanos, platicar un momentito de lo que es la palabra del Señor. Y la vamos a abrir en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el verso 11, para la gloria del Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, dice, hermanos, así, para la honra y la gloria del Señor. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Sea para la honra y la gloria del Señor. Siéntense, hermanos, un momentito, por favor, para la gloria del Señor. Voy a, hermanos, a suplicar de todos mis hermanos y también de todas mis hermanas. Otra vez voy a suplicar de todas mis hermanas y de todos mis hermanos su oración. Que le pidan al Señor que Él sea conmigo, que Él sea el que me guíe, el que dirija tanto mi mente, mi corazón, mis labios, para recordar su palabra, para poder, hermanos, trazar o recordar el tema que se le ha encomendado a su hermano. Y luego, hermanos, otra cosa más pide su hermano de ustedes, de mis hermanos, de mis hermanas, estemos en la glorieta, estemos en la calle o en las calles, o estemos aquí adentro en el templo, tanto en los mezanines como abajo, como acá, hermanos, atrás, en están los coros, en tal coro grande que está cubriendo todo, hermanos, la parte de atrás, también de todos ustedes, la ayuda, la colaboración. A ver si me di a entender. La ayuda y la colaboración de todos ustedes. La colaboración va desde la atención, que estemos nosotros atentos a la recordación de la palabra del Señor. Si su hermano se equivocara en alguna parte, entonces mis hermanos con toda libertad de decir, hermano, ahí se equivocó. No es así, el texto no es ese, el texto es este, lo voy a leer para la gloria del Señor. Es decir, que de tal manera que estemos todos. En este momento no hay, a ver si me doy a entender, no hay trabajo afuera, cosas que organizar en el albergue donde llegamos, no hay cosas que estemos ahorita organizando para 9 o 10 de la noche, no. Ahorita es el momento de atender las cosas de Dios. Y las cosas de Dios le vamos a pedir a Dios que Él despeje nuestra mente. Hay una alabanza que cantamos y decimos, Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Haz la guarde por siempre obediente. Entonces yo creo que es el momento de que estemos aquí, adentro, y le digo adentro, al hermano que está en la calle que esté adentro, a la hermana que está en la glorieta que esté adentro, es decir, dentro de la plática, dentro de la conversación, dentro del tema, en el nombre del Señor Jesucristo. El tema que se le encomendó a su hermano es el desarrollo espiritual del cristiano. Otra vez, para que lo anote mi hermano o mi hermana, el tema que se le encomendó a su hermano es el desarrollo espiritual del cristiano. Y luego voy a leer la demás, o sea, partecitas o encomienda. Dice, habremos algunos en la iglesia que no hemos desarrollado, que no nos hemos desarrollado normalmente. Es una pregunta que hace. Otra vez, la pregunta que hace es, ¿habremos algunos en la iglesia
que no nos hemos desarrollado normalmente. Y luego sigue. Porque alguien puede pensar, es nuevo. No, dijo el apóstol. No dijo el apóstol, al año ya no es nuevo. Otra vez esta partecita, porque alguien puede pensar, es nuevo. O sea, puede venir ese pensamiento, es que este hermano es nuevo, aquella hermana es nueva. No, dijo el apóstol, al año ya no es nuevo. O sea, todo eso vamos a irlo viendo con la ayuda del Señor. El que no se desarrolla normalmente es que comió profanas y vanas palabrerías y no atendió al consejo de Dios. Y luego, como termina ya del tema, apártate de los tales. Otra vez, voy a repetir, serán tres parrafitos. Es, el que no se desarrolla normalmente es que no comió, es que comió. Otra vez, el que no se desarrolla normalmente es que comió profanas y vanas palabrerías. Y luego ya viene la razón, es que no atendió al consejo de Dios. Como que todo esto nos va dando la razón y cómo se debe de desarrollar nuestra vida espiritual, pero también cuando no se desarrolla nuestra vida espiritual, están los motivos, están las razones. Y luego dice, es que no atendió al consejo de Dios. Y luego la parte última dice, apártate de los tales. Quiere decir que todo esto nos lleva a que nosotros podamos distinguir en algún hermano que no se va desarrollando la vida espiritual normalmente, podemos nosotros distinguirlo. O sea, debemos distinguirlo, porque si nosotros no alcanzamos a distinguirlo, vamos a convivir, vamos a pensar que nosotros podemos hacer lo que Dios no hizo. Y no, sino lo que Dios, si Dios no lo enderezó a esa criatura, si Dios no la hizo crecer, menos ¿quiénes? Menos nosotros. Por eso de ahí viene la indicación, apártate de los tales. Bueno, vamos a ir platicando, dice el apóstol del Señor. Volvemos ahora sí, todo eso que pronunciamos es lo que es el tema, o sea, el desarrollo del tema. Y ahora sí nos vamos a ir partecita por partecita, y ahí ruego la atención de mis hermanos y de mis hermanas, para que vayamos en la plática con la ayuda del Señor. Cuando yo era niño, dice el varón de Dios, cuando yo era niño, ¿qué había cuando él era niño? Hablaba. ¿Qué más? Entendía. Pensaba como un niño. Otra vez volvemos a repetir esta palabra. ¿Cómo dice? Cuando yo era niño, hablaba como un niño. Y quizá un niño hable sin pensar las palabras, sin ver, a lo mejor su palabra no es la adecuada, no es la correcta o la respuesta de aquella palabra, porque hable pues con torpeza, o a la ligera, o hable a la ligera. Bueno, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero luego nos habla que esa etapa él la deja. Él la deja esa etapa. ¿Por qué dejaría el apóstol del Señor esta etapa? Su hermano notó algún rasgo nada más así muy lacónicamente o muy en resumen de cómo crece un niño, de cómo va creciendo tan rápido y va abandonando las etapas. Cómo va dejando aquella etapa. Cuando nace, pues no puede valerse ni sentarse, ni siquiera sostenerse en sus piecitos o en sus manitas para decir gatea, y menos que pueda agarrar un objeto y sostenerlo, y menos que pueda agarrar ese objeto o una cuchara y cucharear y llevarlo a la boca, ¿no? Pero cómo va el desarrollo tan rápido, de tal manera que si viéramos nosotros en lo que nos dicen las personas que se dedican a eso, a las 15 semanas
puede ya agarrar un objeto perfectamente. Y a las 25 semanas ya se sienta solo, y a las 45 semanas ya gatea, y a los 15 meses ya camina solo. O sea, ¿cómo va el proceso tan apresurado o acelerado para llegar a una madurez? Es decir, el apresuramiento de ese niño es llegar a ser un adulto. Es llegar a ser un adulto. Es lo que está diciendo el varón de Dios, de una persona, de un hombre. De un hombre es un adulto. Un adulto que ya tiene, que ahorita lo vamos a ver más adelantito. Y pensaba su hermano en aquellas palabras que nos da el maestro, que nos dice cómo, hablando de aquel niño tan pequeño que fue Cristo Jesús, cómo creció, cómo se desarrolló, pero su crecimiento, y esto nos lo dice en Lucas 2:40, pero nos pasamos al verso 52, leemos quizá el 40, no lo vamos a leer porque el tiempo no nos ajustaría, nomás lo vamos a anotar y después ya lo vamos a leer después. Yo creo que ya no, si acaso en nuestros hogares o en el lugar donde llegamos, ahí lo vamos a leer dando una repasadita. Dice, el niño crecía y se fortalecía y crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él, era sobre él. Pero en el 52 nos dice de esta manera, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, cómo llevaba un crecimiento, tanto como niño, llevaba ese crecimiento, sí, pero también en lo otro llevaba ese crecimiento, y el crecimiento era para con Dios y era para con los, es decir, tanto en lo humano se iba desarrollando, como también en lo espiritual había un desarrollo. Bien, vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. ¿Por qué, hermanos, el Espíritu de Dios dice, yo dejé lo que era de niño? ¿Qué acaso si uno fuera niño todo el tiempo o toda la vida? Y hablamos en ese crecimiento espiritual, ¿habrá algunos riesgos? ¿Habrá algunos peligros? Dice, hermanos, hablando de esto, que el pequeño siempre tira a jugar o a la fantasía, o juega, hermanos, o más bien no juega, sino se entretiene o le encanta lo que son los cuentos, lo que son las fábulas, lo que son las leyendas. Es decir, cómo todo eso le atrae al niño. Lo que son el juego, la fantasía, lo que es los cuentos, lo que son las fábulas, lo que son las leyendas, todo eso le atrae. Por eso tiene que haber un desarrollo en él, tanto en el conocimiento, como en el afecto, como en el área social. Tiene que haber un crecimiento en él. Tiene que haber ese crecimiento para que vaya y deje esa etapa. Y el apóstol del Señor así nos lo menciona, dejé lo que era de niño. Y dejar, ¿qué será, hermanos? A ver, ayúdeme toda la iglesia del Señor. ¿Qué será dejar? Abandonar, desligarse de esa vida. Quiere decir que se desligó de aquel hablar como niño, de aquel pensar como niño, de aquel entender como niño o juzgar como niño. Tuvo que dejar todo aquello, desligarse de ello, porque venía otra etapa en la cual él tenía que seguir desarrollándose. Tenía que seguir, ¿qué cosa? Desarrollándose, dijimos. Bueno, vamos a la palabra que decíamos. ¿Habremos algunos en la iglesia que no nos hemos desarrollado normalmente? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Y esta palabra a mí se me hace como reflexiva. Es decir, a ver si me doy a entender. Esta palabra de que dice, habremos algunos en la iglesia que no nos hemos desarrollado normalmente, como que es una palabra reflexiva. Así le entiende su hermano. Como que eso me lleva a examinarme a mí mismo, a ver si he llevado ese crecimiento o todavía estoy en aquella palabra como niño, de que me tienen que cargar, que me tienen que dar la mamila en la boca, que me tienen que consentir, que me tienen que, no me he desarrollado, ¿qué cosa? Normalmente. Bueno, vamos adelante.
Dice, hermanos, en esto, y vuelvo a pronunciar esta palabra, se me hace reflexiva cuando dice, habremos algunos en la iglesia que no nos hemos desarrollado normalmente. En el ver de su hermano se me hace como reflexiva, o sea, que me examine a mí mismo para ver si he crecido o si no he crecido, o si soy un adulto, pero un adulto, ¿cómo le llamaríamos? Un adulto que no ha madurado. Un adulto que no ha madurado. Bueno, vayamos allá adelante. Porque alguien puede pensar, es nuevo. Por eso no se ha desarrollado, porque es nuevo. Y entonces el varón de Dios nos marca lo que es el tiempo de una niñez o de ser nuevo. El tiempo de una niñez de un miembro de la iglesia del Señor es de un año. De un año. Entran las dos palabras. Es un niño. ¿De un año para qué? Desde que inicia a oír las cosas de Dios, y luego ya viene la fe, y luego ya viene la obediencia a las cosas de Dios, y luego ya se bautiza a los primeros pasos, hasta llegar a un año. De ahí para atrás, ¿qué es el hermano? Es nuevo. Es un niño. Es un niño. Pero llegando al año, ¿qué pasa de ahí del año para adelante? Ya pasa de un niño a ser un hermano adulto o un hombre. Y hablamos no en términos de hombre y mujer, sino en el término espiritual. Ya es un adulto. Ya es un ¿qué? Un adulto. Hacía una pregunta, ¿por qué tenemos que dejar eso de niño? Miren, el apóstol nos marca los riesgos que hay cuando uno es niño. Dice el varón de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto lo dice en Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños, y ese sí lo vamos a leer con la ayuda del Señor. Dijimos que es Efesios capítulo 4, verso 14. Sí, hermano. Hasta ahí. Dios le pague al hermano. Dice, hermanos, lo vamos a leer para que todos lo oigamos, el que trae Biblia y el que no trae. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y me detengo ahí en esta palabra, para que ya no seamos como niños que piensan una cosa y más tarde piensan otra. O sea, ¿cómo es un niño? Varía. Fluctuante. Es decir, fluctúa su mente, su percepción de las cosas, su entender de las cosas de ese niño es fluctuante. Es decir, ahorita está diciendo una cosa, al rato puede estar diciendo otra cosa, ahorita está pensando una y al rato piensa a lo mejor lo contrario. Entonces el apóstol del Señor decía, para que ya no seamos ¿qué? Niños. ¿Cómo es el niño? A ver, numeremos las cosas de un niño. Un niño es fluctuante, es llevado por doquiera de todo viento ¿de qué? De doctrina. Quiere decir que del año para atrás todavía el hermano o la hermana, todavía hay ese riesgo. Por eso tiene que abandonar esa etapa y llegar a la etapa ya madura, donde ya no lo va a mover ningún viento de doctrina, ni va a mover sus sentimientos, ni va a mover su firmeza, ni va a mover su criterio. No, ya no va a mover nada de eso. Por eso está diciendo el Espíritu de Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué es lo que emplean los hombres que Dios no envió? Los hombres que no han sido elegidos por Dios. Los hombres que se levantaron, a lo mejor porque leyeron la Biblia,
Por eso, pero que Dios no, ¿qué? Que Dios no los envió. Bueno, ellos emplean, ¿qué emplean ellos? Las artimañas, con astucia. ¿Para qué emplean todo eso? Pues para engañar. ¿Y a quién van a engañar? Al que es, ¿qué? Al que es niño. Va a llegar ese tipo de conversación, ¿y qué va a hacer con su fe o con su confianza y con su conocimiento que apenas va empezando? ¿Qué va a hacer? Le va a mover de ello. Por eso es que debe de haber ese crecimiento, ese desarrollo que cada día tiene que ir. Es decir, a ver si me doy a entender, como que cada día, en lugar de dormirnos o descuidarnos o descuidar la oración, porque eso es, al no desarrollarnos y no abandonar esa vida de niños, sería porque estaríamos descuidando mucho lo espiritual. A lo mejor porque vendríamos alguna vez al mes, una vez cada 2 meses, a lo mejor una vez cada 8 días, a lo mejor una vez cada 3er día. O sea, ¿cómo estamos teniendo las cosas de Dios? Como muy sin importancia. Y eso me va a hacer que yo no vaya desarrollándome, porque en cada oración, en cada explicación, si yo estoy atento, voy a ir entendiendo las cosas de Dios, las voy a ir entendiendo. Y más si estoy con ese interés y deseo de aprenderlas, de entenderlas, de comprenderlas. Y más si le estoy diciendo a Dios, dame entendimiento, dame tu ayuda para que yo pueda ir comprendiéndolas, para que yo las aprecie. Porque si no las entiendo, no las voy a apreciar. Se me van a hacer como una cosa cualquiera. Y a lo mejor si no se desarrolla el hermano o la hermana, sea porque en parte viene a la oración aquí y en parte se va a un culto pagano. ¿Habrá alguna diferencia en eso? Allá habrá algo de Dios. Allá no hay nada de Dios. Allá hay algarrobas, dice el hermano y dice la hermana. Allá hay algarrobas. Bueno, entonces por eso la razón que deje esa etapa, para que entonces ya no sea movedizo. Llega la otra etapa en la cual pide el Espíritu de Dios que llegue lo que es la madurez. Y vamos a ver ahora sí lo que es un adulto que es maduro. Vamos a ver lo que es un adulto que es maduro. Vamos a su hermano anotó aquí del diccionario. Dice que un adulto que es maduro controla su vida emocional. ¿Qué hace una hermana, un hermano que es maduro? Controla su vida emocional, lo que le permite afrontar los problemas con seguridad y serenidad. Me voy a volver a leer esta palabra que anotó su hermano. Dice que un adulto que tiene madurez controla su vida emocional, y eso de controlar su vida emocional le permite afrontar los problemas con seguridad. O sea, ningún problema lo mueve, lo destantea, lo apoca o lo hace mermar en su paso, en su fe, en su caminar. No lo hace mermar, sino que ve las cosas con seguridad de lo que él tiene y de lo que son las cosas que le rodean. Y también hay una serenidad, porque la seguridad que hay en él le da también una tranquilidad o le da una firmeza en ello. La otra palabra se adapta por completo. Y luego dice la otra parte que anotó su hermano, es capaz de reconocer sus propias posibilidades ilimitantes. Es capaz de reconocer sus propias posibilidades ilimitantes. El que llega a la madurez es capaz de reconocer sus propias posibilidades ilimitantes. Es decir, cómo todo eso le ayuda para que no esté claudicando, dice el hermano. Bueno, vamos a otra palabra que anotaba su hermano. Dice, tiene una percepción correcta
El hermano y la hermana que llega a la madurez, o sea, que tiene ese desarrollo espiritual para llegar a la madurez, tiene una percepción correcta de la realidad. Tiene una percepción correcta de la realidad. ¿Cómo ve y cómo percibe las cosas de Dios? Porque realidad son las cosas de Dios, es la verdad de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la percibe? ¿Cómo percibe las cosas de Dios aquel hermano que va desarrollándose en esa madurez? Y se entiende que la madurez de un cristiano empieza ¿de dónde? A ver si me di a entender hace un momento. Empieza de 1 año para adelante. De 1 año para adelante ya no es nuevo, sino ya empieza el ser adulto o la madurez espiritual. Voy a ver si me explico aquí en esto. Quiere decir que ya de 1 año para adelante el hermano y la hermana en ese desarrollo y su hermano en ese desarrollo que va teniendo puede controlar su vida. Ya no cualquier viento, ya no cualquier rumor, ya no cualquier cosa lo va a tener. Pues es que no le hallo si ir a la oración porque no sé si sea verdad o no sea. No, ya de 1 año tiene que tener bien definido, de decir ya no camino a tientas o palpando. No, ya está, ¿qué cosa? Bien seguro de lo que ha recibido, de lo que está recibiendo, de lo que está y de quién lo está recibiendo. Ahorita que decía su hermano, ¿y de quién lo está recibiendo? El apóstol Pablo le decía a Timoteo, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué había en Timoteo? Una persuasión. Quiere decir que esa es la madurez que va llevando el cristiano, que el cristiano que va desarrollándose va persuadido de lo que y de quién está, ¿qué cosa? Aprendiendo las cosas de Dios. Hay esa persuasión. Bueno, tiene una percepción correcta de la realidad. O sea, no está claudicando entre dos, ¿qué? Pareceres. Y entonces vamos a leer, son varios textos los que vamos a leer con la ayuda del Señor en este desarrollo. Dice en Proverbios 4:18. Vamos a verlo con la ayuda del Señor. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz de la aurora? Que no se frena, sino va con un desarrollo tan perfecto que no se entretiene en ningún momento, sino va, hermanos, a la perfección. ¿Va a dónde su desarrollo? Va su desarrollo a la perfección. Dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la senda del justo? Quiere decir que ni retrocede, ni se estanca, sino que lleva un ¿cómo le llamaríamos? Continuo. Una continua perfección, un continuo crecimiento, un continuo desarrollo. De tal manera que no se estanca ahí, decir, bueno, yo ya recibí la promesa, yo ya me bauticé, yo creo que ya aunque vaya 1 vez al mes o unas 5 veces al año, con eso estoy más que, o 1 vez al año. No, sino que agarra su paso y va cada día perfeccionándose más. A ver si me doy a entender. Cada día perfeccionándose más, sí, su senda así va, cada día perfeccionándose más. Nos pone esta comparación el Espíritu de Dios. Es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento, hasta que el día, es decir, ¿cómo le llamaríamos? Los segundos, los minutos de aquella, o las horas de ese día, de esa mañana, de cuando sale la aurora a cuando el día es perfecto, todos los segundos y minutos y hora, ¿para qué le sirven? ¿Para qué le sirven a esa aurora? Para perfeccionarse. Bueno, pues a nosotros de 1 año, el tiempo que Dios nos dé, sean 4 años, sean 5 años, 10 años, 20 años, 40 años. 40 años en la iglesia del Señor no es para que contemos solo el tiempo, sino para que haya en nuestra vida
un desarrollo de cristiano, un desarrollo espiritual que se va a ir, ¿qué cosa? Notando, que se va a ir viendo, porque va como la... Muy bien. El apóstol del Señor, eso lo leímos en Proverbios 4:18, el apóstol del Señor en segunda de Pedro, en el capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, verso 18, nos dice, hermanos, de esta manera. Dice, hermanos, esta porción, segunda de Pedro capítulo 3, el verso 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, ¿qué aconsejaba el apóstol del Señor a los hermanos en su carta que les enviaba? Que antes bien hubiera ese crecimiento en cada uno de ellos. ¿En qué iban a crecer ellos? En la gracia de Dios. ¿Y en qué más? Y en el conocimiento. Que hubiera ese crecimiento en la gracia de Dios. Y sin duda, para que hubiera ese crecimiento, tenía que haber esa percepción de las cosas correctas, de lo que ellos tenían que ir evitando y de lo que tenían que ir haciéndolo para que fueran creciendo. ¿En dónde? En la gracia del Señor. Pero también iba a venir una bendición, que iba a ir creciendo el conocimiento de ellos, para entonces en ese conocimiento ir distinguiendo las cosas que son de Dios y las cosas que no son de Dios, para que lo que es de Dios, eso comerlo. A ver si está bien la palabra. Para lo que es de Dios, comerlo, porque eso de Dios no le va a dañar. A ver si me explico aquí en esto. Fíjense que lo de Dios no daña, no daña, sino beneficia en todos los aspectos. En todos los aspectos la palabra de Dios beneficia, sea en el aspecto de purificar, de santificar, de corregir, de ordenar, de llenar. Es decir, si mi vida estuviera desordenada, el consejo de Dios, la palabra de Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ese conocimiento me va a hacer que entienda y conozca y haga una diferencia de lo que son las cosas de Dios y las cosas que no son. Las cosas que no son de Dios, las cosas que no envía Dios, las cosas que no vienen de Dios, esas en lugar de beneficiar, ¿qué hacen? Dañan, perjudican. Y luego, ahorita vamos a llegar a los dos conductos, cómo vienen las cosas de Dios y luego cómo vienen las otras cosas que no son de Dios. Pero estamos ahorita en esta partecita. Dice el apóstol, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego ya viene lo otro, a Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el Señor. Va a dar el hermano que va creciendo en la gracia del Señor y en el conocimiento, le va a dar la gloria ¿a quién? A Dios. Le va a dar la gloria a su Hijo Jesucristo. Le va a dar la honra. ¿Y por cuánto tiempo se la va a dar? Pues por toda la eternidad, dice el hermano. Bueno, el apóstol del Señor nos llevaba y decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y otra vez, ve cómo nos lleva esto, no adulterada. La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en salud. Esto lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dijimos el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón y en nuestra alma? Pues ese deseo de esa leche espiritual y esa leche espiritual no adulterada es la palabra
es la enseñanza, es el evangelio del apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel, que Él nos ha dado, porque esa palabra viene limpia, viene verdadera. Y entonces volvemos otra vez a qué viene esa palabra, a dar un crecimiento. Va a ir creciendo el hermano para que crezca para salvación, para que haya un crecimiento para salvación. Vámonos a otra, nos vamos a ir a otra partecita. Dice, hermanos, decían aquellos hombres de Dios, decía bienaventurado el varón que medita en la ley de Dios. Lo vamos a leer, es el Salmo 1. Salmo 1 del verso 2 al verso 3. Veamos cómo viene ese desarrollo espiritual en el cristiano. Dice, lo voy a leer para aprovechar el tiempo con la ayuda del Señor. Dice este texto, que es el Salmo 1, desde el verso 1 hasta el verso 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos otra vez a leer esta porción. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué va a haber en el hermano y en la hermana que está su delicia en el oír la palabra de Dios? ¿Qué hay en el hermano y en la hermana que hay ese anhelo y esa alegría y ese placer de oír las cosas de Dios? ¿Va a haber un estancamiento? No. Bueno, puede preguntarme el hermano o la hermana, porque fíjate que a veces como que el que vengamos a las, ¿qué será? 4:30 de la mañana para las 6 de la mañana, que es cuando se nos imparte el consejo de Dios, que es cuando viene la palabra de Dios para que la oigamos y le pidamos a Dios, haz que se deleite mi alma en tu palabra, haz que mi alma se deleite en tu palabra, porque yo quiero llevar ese crecimiento en mi vida, pero haz que mi alma se deleite en tu palabra. ¿Cuántos de nosotros diremos, qué fastidio? ¿Para qué tanta puede llegar un pensamiento del diablo, y de hecho que es del diablo? Vamos a enfadar a Dios. Yo preguntaría a mi hermano y a mi hermana, ¿alguna vez usted, hermano y hermana, se ha enfadado porque Dios le dé todos los días el bienestar? A ver, otra vez. ¿Algún día, hermano y hermana, usted se ha enfadado, se ha fastidiado porque Dios le dé su bendición todos los días? Tarde y mañana y a cada momento, porque la bendición de Dios, ¿a qué hora la recibimos? No hay segundo, no hay milésima de segundo que no estemos. Y vuelvo a hacer la pregunta a mis hermanos y a mis, ¿nos fastidiamos? ¿Nos cansamos? Ahora vamos de nosotros hacia Dios. Se cansará Dios cuando ve que su obra, que somos nosotros, que su obra, que es mi hermano y mi hermana y su hermano, venimos a cada momento para decirle a Dios, qué bueno eres, qué bueno eres, qué misericordioso, qué grande es tu bondad, qué bueno has sido conmigo, que me has dado tantas cosas. Me has dado fe, me has dado amor, me has dado esa esperanza tan grande y tan firme. Me has dado la elección de tu siervo aquí en la tierra para que yo crea y la tenga a mi alcance y me agarre de esa obra tuya. Creo, hermanos, cuando Dios vea eso, en lugar de una fastidia, en lugar de un cansancio, se alegrará Dios en esta obra que somos nosotros. Le dará alegría a Dios de ver cómo está recibiendo la alabanza. Pero la recibió hace 1:30. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace que todo el día nos la pasáramos cantando?
motivo y razón la hay para decirle a Dios, qué bueno eres, segundo a segundo y minuto a minuto, qué bueno eres conmigo. ¿O no? Primero, hermanos, diríamos nosotros, me guarda la vida de su ungido, porque la vida de su ungido es el resuello de nuestra nariz, y a la sombra de él tenemos vida. Pero fíjate que en lugar de pensar de esa manera, viene el otro pensamiento, tanto. Preguntaría yo a toda la iglesia que está en la calle, que está en la glorieta, que está aquí en los mezanines y aquí adentro, ¿tanto? A ver otra vez, ¿tanto? No, tanto lo que recibimos nosotros de Dios y no nos hemos cansado. Dígame, hermano y hermana, ¿quién de ustedes está cansado porque Dios lo bendijo hoy en la mañana, que movió sus pies y dijo, los tengo sanos? Movió sus brazos y dijo, los tengo sanos. Abrió sus ojos y dijo, veo. Y luego, cuando hubo algún ruido, dijo, oigo. Mi oído es audible todavía oigo. Y entonces volteó para decirle a Dios, qué bueno eres. Porque si Dios me hubiera dejado, no vamos lejos, hermano y hermana, no vamos lejos. No sé si a ustedes se les ha dormido un pie o un brazo. En ocasiones se nos duerme el pie y cómo lo sentimos, hermano. Es decir, que no lo podemos levantar, o sea, no podemos agilizarlo, sino que está de tal manera que se dobla aquel brazo sin ninguna, o aquel pie se dobla de tal manera que si pisamos nos vamos hasta ¿dónde? Hasta abajo, hasta el piso. Imagínate dejándonos Dios unos segundos, ¿qué seríamos nosotros? No podríamos rodar, no rodaríamos, estaríamos como una masa o como una gelatina, ahí estaríamos. Pero Dios envía su bendición, nos levantamos, coordinamos y es para voltear. En lugar de decir mucha oración o cuánta explicación, decir no, yo quiero más. ¿Cómo dice la alabanza? Yo quiero más y más de Cristo. Y entre más quiera yo de Cristo, más va mi desarrollo. ¿Qué cosa? Creciendo, va a ir creciendo más, me voy a ir más desarrollando. Y entonces voy a estar más firme. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces van a venir las bendiciones que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué bendición da Dios a través de esto? Será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace va a prosperar. ¿Cómo le va a llevar? Como que una prosperidad es un desarrollo. Si en todo va a ir desarrollándose. Si es en la oración, se va a ir desarrollando, porque Dios va a ir poniendo las palabras. Yo no sabía orar, te lo digo con verdad, allá en el mundo, porque de allá fue donde me trajo el Señor, por la palabra y la predicación del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel. Yo no sabía orar, y aquí el apóstol del Señor me ha enseñado a orar. Y si yo me aferro a y si yo me agarro de esa palabra, de la doctrina, del evangelio del apóstol del Señor, que es limpia, ahorita la vamos a ver, que es una palabra limpia, pura, que te puede desarrollar, como lo que estaba diciendo el apóstol del Señor, para que crezca, porque es limpia, te nutre, no te infecta, no te daña, no me infecta, sino me hace que me vaya desarrollando. Pero es la palabra que nos da el apóstol del Señor, es el consejo que Él nos da. Bueno, vayamos ahí. Entonces, todo lo que será como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su... Si ese fruto tiene que darlo de 4:30 a 6, lo va a dar. Si ese fruto es de estar de 8:30 de la mañana a 10, lo va a dar.
Pero ¿quién es el que lo va a dar? ¿Quién es la que lo va a dar? La que se deleita. El que se deleita en las cosas de quién, que le es un placer oírlas, escucharlas. ¡Qué bonito! Se goza y se alegra. Hay quien cuando oye la palabra del Señor está en sus lágrimas, está llorando. ¡Qué bonito! Porque está pensando, qué bonito es lo de Dios. Se me afigura como las palabras que decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Y hermosura de Dios es cuando sentimos su bendición. Hermosura de Dios es cuando Él despeja nuestra mente y empezamos a comprender la palabra del Señor y se nos hace tan deliciosa, tan bonita, que quisiéramos seguirla oyendo y escuchando. Qué hermosa es su palabra, qué bonita. Y entonces se me figura como aquella mujer María que estaba a los pies del maestro, que estaba oyendo su palabra. ¿Cómo se le haría la palabra que estaba diciendo el maestro? Tan agradable, tan deliciosa, tan provechosa, que le estaba despejando su mente, que le estaba quitando las tinieblas de su corazón, que le estaba quitando la ignorancia de su mente, y estaba viniendo y fluyendo como una rocío de la mañana, el razonamiento de Dios en su mente y en su corazón, y eso la estaba haciendo que ella fuera desarrollándose. Bendito sea el nombre del Señor. Pues si el fruto que yo tengo que dar abundante es estar de las 12 a la 1:30, con gusto lo voy a hacer, porque me es delicioso, me es agradable. Bendito sea el nombre del Señor. El hermano que va madurando y que va en esa madurez, ¿cómo ve todo esto? Y luego llega la otra oración, que es de 3 de la tarde a 4:30 de la tarde. ¿Y cómo la ve? Otra vez como una oportunidad. Y eso es. A ver, no me. La ve como una oportunidad, y eso es. No ir yo a la iglesia del Señor toda. ¿Qué es la oración? Sea la de 4:30 a 6, sea la de 8:30 a 10, sea la de 12 a 1:30, la de 3 a 4:30, la de que estamos ahorita. ¿Qué son todo ello? Una oportunidad para decirle a Dios: mi alma está alegre, mi alma está contenta, mi alma no haya cómo agradecerte este favor, esta misericordia que tú tuviste. Que no había vecinos a tu lado, que no había compañeros de trabajo, en tu escuela y en tu camino, y solamente nos trajo a nosotros. Dice una alabanza: me escogió para que cumpla su querer. Me escogió para que cumpla su querer. Y su querer es este. Su querer es que yo le adore, que yo le cante, que yo alabe su nombre, que yo oiga su palabra y que disponga mi corazón para recibirla, porque al recibirla va a ir ennobleciendo, va a ennoblecer mi corazón para Dios. Y qué hermoso es cuando nuestro corazón se ennoblezca para Dios, porque entonces sea que veamos a su ungido, sea que lo oigamos, sea una palabra que nos llegue, ya sea de sus labios directamente o a través de una carta, ¿cómo la vamos a ver? Me acordé ahorita de una señora hace como unas 2 semanas, una señora que no es de la iglesia. Dice que ella tenía un niño muy, muy grave. Había oído de los hermanos y dice que ella pues vio y le dijeron los doctores: ¿sabe qué? Su niño está muy grave, resígnese, señora, vaya resignándose, su niño está muy grave. Y dice que ella como que se agachó, pero luego levantó su vista y dijo: hay un varón de Dios en la tierra. Dice que en eso, cuando levantó su cabeza, vio al hermano Samuel de pie con una vestidura blanca, que le estaba diciendo, extendiéndole su mano, y le estaba diciendo: tu niño no se va a morir. Y entonces dice que ella se agacha a llorar, se agachó a llorar, porque se puso a llorar por esa palabra que le daba el varón de Dios.
Dice que cuando ella levanta su cabeza para agradecerle al varón de Dios, no está. Y dijo esta señora: ahora creo que el hermano Samuel es siervo y apóstol de Jesucristo, y que lo que él trae es verdadero. Aleluya sea el nombre del Señor. Que lo que él trae y enseña es verdadero. Ahora creo, dijo ella. ¿Y nosotros qué decimos, iglesia del Señor? ¿Qué decimos nosotros, iglesia del Señor? Que todo lo que Él nos da, ¿cómo es? A ver, no oigo a toda la iglesia del Señor. A mis hermanos que están por la calle, a mis hermanas que están por la calle, a los que están en las banquetas, ¿cómo es lo que nos da el apóstol del Señor? Es verdadero. ¿Es digno de qué? Es digno de atenderse. Es digno de recibirse. Es digno de ponerle toda la atención. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, sigamos adelante. Todo lo que haga, prosperará. ¿Cómo va a ir ese hermano y esa hermana? Pero a ver si me di a entender. ¿Cuál es ese hermano y cuál es esa hermana? Que medita. Sí, que se deleita y medita en la ley de ¿quién? Y la ley de Dios hoy en este tiempo es la palabra, es la doctrina, es el evangelio del apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel. Esa es esa palabra. Pues en esa palabra debemos deleitarnos, alegrarnos, gozarnos en ello. ¿Por qué fin y para qué fin nos lleva esto? Bueno, vamos a ir otra vez a Efesios capítulo 4. Y ahora vamos a leer el verso 13. Y luego, como ya leímos el verso 14, nos vamos a pasar al verso 15 y al verso 16. Dice, hermanos, así el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo deja de crecer el hermano y la hermana? Llegó a la edad adulta y dejó lo que era de niño y empieza su crecimiento ya de adulto, la madurez. Y esa madurez lo va llevando ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos, leemos otra vez el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y luego, ¿qué más? Todos mis hermanos, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué conocimiento tan bonito, porque ese conocimiento lo llevaba a conocer a su Padre a la perfección, a conocer las cosas de su Padre a la perfección, a conocer los asuntos de su Padre a la perfección. Qué hermosa madurez, qué hermosa madurez. Bueno, pues hasta que todos lleguemos al conocimiento, a un varón como perfecto. ¿Qué más dice? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego nos pasamos al verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos detenemos o nos regresamos un poquito a leer esta palabra, sino que siguiendo la verdad. ¿Cómo puede desarrollarse espiritualmente el hermano y la hermana? Y ir oyendo en pos de la verdad. Puede decirme el hermano o la hermana, ¿y qué es la verdad? Pues la verdad es la palabra, es la doctrina, es la enseñanza que nos da el apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel. Eso es la verdad. Su palabra es decía el maestro, tu palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Bueno, pues siguiendo esa verdad, va a haber ¿cómo dice el texto? Sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿o cómo dice? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo.
¿Cómo va a ir creciendo o desarrollándose el hermano y la hermana? Pues yendo en pos de la verdad. Bendito sea el Señor. Y luego ya dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento para irse, dice lo demás, para irse edificándose en amor. Bueno, llegamos a otra partecita que quisiera que tocáramos un poquito, que es lo que se llama el adulto inmaduro. O sea, lo que es ser, pues sí, un hombre, pero inmaduro. Vamos a ver cómo camina o cómo son los pasos de un adulto inmaduro. Dice que un adulto inmaduro, fíjate las características de un adulto inmaduro, es contradictorio en su comportamiento y no controla sus reacciones emocionales. Otra vez, un adulto pero inmaduro, ¿qué hace? Es contradictorio en su comportamiento. Quiere decir, es un cristiano, pero en su comportamiento es un mundano. A ver si me di a entender. O sea, es contradictorio en es decir, con sus labios puede decir una cosa y con el comportamiento está diciendo otra. ¿Qué es? Pero llevo 40 años, ¿no soy adulto? No, pues si desde el año para adelante, ¿cómo es? Ya es un adulto. Pero si en su comportamiento, si en mi comportamiento soy contradictora, cristiano, estoy diciendo que soy un adulto, pero ¿qué cosa? Inmaduro. Porque con mi comportamiento estoy contradiciendo lo que profeso. Bueno, luego dice, no percibe la realidad tal como es. Un adulto inmaduro no percibe la realidad tal como es. ¿Le cuesta trabajo? ¿Se le dificulta? A ver, vamos a ver si me doy a entender. Dice, un adulto inmaduro no percibe la realidad tal como es. No percibe la realidad tal como es. O sea, nos la están dando, la realidad nos la da el varón de Dios. O sea, la realidad es la verdad. La realidad es la palabra que él recibe de Dios y nos la da. Y el adulto inmaduro no recibe esa palabra como realidad, sino que varía, dicen los hermanos, o claudica. No percibe la realidad tal como es. Se autoengaña. Se autoengaña, fíjate. Vamos a la otra palabra. Es irresponsable. Un adulto inmaduro es irresponsable. O sea, no tiene responsabilidad. O no ejerce la responsabilidad. Entonces, aquí como que nos lleva a reflexionar, bueno, soy un adulto, porque de un año para adelante, pero si yo no ejerzo mi responsabilidad como cristiano, ¿cuál sería mi responsabilidad como cristiano, hermano y hermana? A ver, no lo soy. ¿Cuál sería mi responsabilidad como cristiano? Pues servirle a Dios como Él manda, como Él ordena, como Él nos ha indicado. Servirle a Él con todo nuestro corazón y que nuestro comportamiento vaya de testimonio de lo que estamos ejerciendo. Nuestro testimonio ante las gentes donde nos movamos. Bueno, vayamos adelante. Dice, no se adapta a su vida. El inmaduro, o sea, es un adulto, pero es inmaduro. No se adapta a la vida que debe llevar. Bueno, vamos un poquito más adelante porque el tiempo ya se nos terminó. Dice, ¿por qué hay esto? Porque comió. ¿Qué comió? Profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué es un adulto inmaduro?
porque no está atendiendo al consejo de Dios, sino se está alimentando de profanas y vanas palabrerías. Y aquí sí quisiera yo hacer la diferencia, que la hiciéramos de los dos tipos de fuente, porque las palabras profanas y vanas no vienen del varón de Dios. No vienen del varón de Dios. Y ahorita vamos a ver la diferencia de una cosa y la otra. Vamos a ver la diferencia de una cosa y la otra. Miren, porque el tiempo ya nos apremia. Vamos a ver ahí. Fíjate bien cómo dice, si no llega al desarrollo de un cristiano, no es su desarrollo normal, y no hay ese crecimiento, es porque comió profanas y vanas palabrerías. ¿Dónde comió esas profanas y vanas palabrerías? ¿Cuál es la fuente de las profanas y vanas palabrerías? Porque aquí vamos a ver un poquito, y si quisiera, con la ayuda del Señor, aunque sea rapidito con el tiempo que nos queda, pronunciar o ir viendo las dos cosas, a ver si no confundo ahí. Miren, el consejo de Dios, porque dice allí, es que no atendió al consejo de Dios, sino que se alimentó, comió profanas y vanas palabrerías y no atendió al consejo de Dios. ¿De dónde vienen las profanas y vanas palabrerías? Pues de aquellos hombres que se apartan de la verdad, o de aquellos que no conocen la verdad. Imagínate qué pena, voy a ver si me doy a entender, a ver si me explico, que se me encomendó esta explicación a mí, como ministro, se me encomendó esta explicación del desarrollo de un cristiano, y luego que yo me fuera a un culto de los pentecostés o de los testigos para decirles, oigan, ¿y ustedes cómo creen el desarrollo de un cristiano? Y luego ya como ellos no lo explicaron, yo viniera y lo explicara aquí. A ver si me di a entender. ¿Qué estoy trayendo? Profanas y vanas palabrerías, y con eso los voy a ¿qué? ¿Y qué va a ser el corazón o el crecimiento de mis hermanos? No. Entonces no va a haber un desarrollo. A ver si me doy a entender. Porque ahorita vamos a entrar el consejo de Dios, que es exhortación, recomendaciones, instrucciones, amonestaciones, enseñanza, mandamientos, ordenanzas, evangelio de Cristo. Ese Dios lo pone en su ungido. Y voy a ver si me explico. Y cuando viene esa palabra de Dios a su ungido, viene limpia. Y así como la recibe el varón de Dios, limpia, así nos la da a cada uno de nosotros, seamos ministros o seamos miembros de la iglesia del Señor. A ver si me expliqué para aprovechar el tiempo. ¿Cómo recibí? Quisiera tomar esa palabra, así un poquito apresurado lo vamos a tomar, Isaías 55, 10 al verso 11. Otra vez, Isaías 50. Si quieren, nomás anótenlo y ya lo leen ustedes en su casa. Isaías 55 del 10 al 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate qué bonito está esta expresión que da el profeta. Dice, así será mi palabra, y pone una comparación de lo que es la lluvia, de lo que es la nieve, cómo desciende de los cielos y cae en la tierra, y la empapa o la moja, y la hace germinar, y produce semilla al que siembra y pan al que come. Y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Bueno, en Deuteronomios 18, 18 dice, pondré mi palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y está hablando de su siervo, está hablando de su ungido. Pondré mi palabra en su boca y él les hablará. Y ahora sí nos vamos, mira qué hermosa es esta palabra. Dijo el Hijo de Dios, Juan capítulo 12, verso 49 y 50. Porque yo no hablo de mi propia cuenta, dijo el maestro. Yo no hablo por mi propia cuenta o de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y luego viene la otra palabra. Pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera ver si me doy a entender, como que Dios pone la palabra en la boca de su ungido, y luego así como su ungido la recibe, así nos la da a nosotros.
una palabra que no lleva. Y quisiera, hermanos, irnos al Salmo 12, verso 6. Y en el Salmo 12, verso 6, dice la palabra de Jehová, las palabras de Jehová. Salmo 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Cómo es la palabra que pone Dios en el corazón de su siervo? Es una palabra limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Y así carreradamente vamos a la otra, más bien Juan, en lugar del Salmo, Juan 17, el verso 7 y verso 8, dice, las palabras que me diste, les he dado. Y habla de sus apóstoles, las palabras que me diste. Y quisiera tomar, hermanos, a ver si me estoy dando a entender, cómo eran las palabras que le dio Dios a su Hijo. Limpias. Y luego, así como se las da, Él se las da a ¿quiénes? Las palabras que me diste se las he dado. Y ellos las recibieron. Y al recibirlas, dice, han conocido. Vino un conocimiento para conocer al que es verdadero. Y ve qué bonito, hermanos, porque dice, cuando aquellas gentes dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se empezaron a ir, y uno de los apóstoles se acercó al Señor y le dijo, ya no les hables tan duro, porque se están yendo. Y entonces el maestro dijo, ¿quieren acaso irse también ustedes? Y ve cómo el conocimiento de conocer quién era Cristo, dijo aquel hombre de Dios, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, cómo el conocimiento, para no tan solamente conocer, sino reconocer al que Dios, ¿qué cosa? Había enviado. Bendito sea su nombre. Bueno, vayamos un poquito más adelante con la ayuda del Señor. Dice el apóstol Pablo, ya que ellos recibieron la palabra del Señor, y para, hermanos, recordar, hace unos días el varón de Dios desde Roma nos daba una palabra, cuando él andaba con aquellos hermanos y les dijo a aquellos hermanos, lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Así lo dijo el apóstol del Señor, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores. Así lo entendió su hermano, que les dijo a los hermanos de Roma, pero no tan solamente a ellos, sino a todos los que estábamos oyéndolo. Nos dijo esa palabra, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y entonces el apóstol del Señor, el apóstol Pablo, dice de esta manera, en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 3 y el verso 4, dice, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. A ver si me doy a entender en lo que estamos leyendo. Fíjate cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Porque nuestra exhortación no procede de error. Voy a hacer una pregunta a mis hermanos y a mis hermanas. Esa palabra que no procede de error, ¿tenía error? A ver, ¿por qué se quedaron callados, hermano? Esa palabra que no procede de error, no tiene error. Porque no procede del error. Entonces, ¿de dónde procede? Procede de la verdad. Procede de Dios, en el cual no hay impureza, no hay engaño. Él es verdad y rectitud todos sus caminos, dijo el varón de Dios. No procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Al decir, ni su origen es el error, ni su origen es el engaño, ni su origen es la impureza, ni el error, ni el engaño. Entonces, ¿de dónde procedía? Tu palabra. ¿Cómo dice el texto del 50 de Juan que leíamos? Tu mandamiento es vida eterna. Tu palabra es vida eterna. Tu mandamiento, y sé que tu palabra, sé que tu mandamiento es vida eterna. Bueno, así pues como me lo has dado, así lo he hablado, así lo he dicho. O sea, viene de donde no trae ningún error. Yo quisiera que nos fuéramos, hay un texto así de carrerita, a ver si lo hallamos, está en Deuteronomios, parece en el capítulo 30 y
Después de escuchar este mensaje, tomémonos un momento para meditar en lo profundo de nuestro corazón. Seamos buenos cristianos para Dios y buenos ciudadanos para el mundo. Si esta palabra ha tocado tu alma, te invito a compartirla con alguien que la necesite. Dale me gusta, suscríbete a este canal y activa la campanita. Así nos ayudas a que la palabra de Dios siga llegando a muchas almas sedientas y necesitadas de consuelo y verdad. No olvides que somos la luz del mundo y que aún falta luz en el mundo y nosotros tenemos el trabajo de llevarla. Que Dios te bendiga y hasta la próxima enseñanza.